¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de YouTube. El día de hoy les traigo un video en el que hablaremos sobre las herramientas más básicas para comenzar a instalar. Así que sin más, comenzamos. Y bueno, amigos, básicamente les traigo este video porque es uno de los que me han pedido bastante, o de los que más me han pedido. También me han pedido que demos un tour por el taller, pero eso más adelante lo haremos con todo gusto. Bueno, amigos, básicamente este tutorial quiero mostrarles las herramientas que yo considero que son básicas para empezar a instalar, y que a mí en un tiempo cuando yo empecé me gustaría que me hubieran hablado de ellas o poderlas conocer un poco más. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, amigos, como primera herramienta que yo considero básica son desarmadores. Aquí podemos ver 3 desarmadores de cruz y 3 desarmadores planos. ¿Esto porque? Bueno, amigos, yo siempre les recomiendo tener un desarmador de cruz largo, un mediano y uno chico. De igual forma, un plano largo, un plano mediano y un plano chico, por lo menos para empezar. Ya si queremos ir avanzando en esto, ya ahora sí vamos a tener que necesitar una gran cantidad de desarmadores y de diferentes formas y medidas. Existen unos que son, o vamos a necesitar ya en instalaciones más complejas, desarmadores que son sumamente pequeños, sumamente delgados, etcétera. Pero para empezar basta solamente con tener desarmador de cruz y desarmador plano. Esto, bueno, para poder tener acceso a lugares de difícil acceso, un desarmador largo nos servirá a la perfección, o un desarmador chico, también conocidos como trompos, nos servirán, por ejemplo, a la hora de instalar un ecualizador en la guantera, donde un desarmador mediano no cabe, o un desarmador grande tampoco cabe. Un desarmador pequeño nos facilitará la vida. Aquí en pantalla, amigos, les muestro otro de los desarmadores que yo tengo, que como les comentaba, van desde estos que son todavía mucho más chicos, que son de cruz y planos, estos también que son cruz y planos más chicos, este también que es un juego de varias puntas de desarmadores cruz y de planos, otros más chicos, etcétera. Eso es a lo que me refiero, pero para comenzar basta con esos que les mostré hace algún momento. Pasamos a ver la segunda herramienta, amigos. Como segunda herramienta les recomiendo básicamente unas pinzas para corte y ponchar, y otras para pelar cable. Esto nos facilitarán la vida. Aquí la recomendación que les quiero hacer es que se busquen las pinzas de corte y de ponchar de la mejor calidad posible. Así nos vamos a evitar el ir gastando un poco de vez en cuando para ir mejorando nuestra herramienta. Estas pinzas que tengo aquí son de la marca Channel Lock y cuestan alrededor de 800 pesos mexicanos, pero la verdad valen la pena. Ahorita se los muestro por qué. Y bueno, estas no son tan caras, estas las pueden encontrar en AutoZone y son pinzas de pelar cable automáticas. Ahorita les muestro a qué me refiero con esto. Todas estas pinzas que ven en pantalla, amigos, las reemplazan aquellas dos que les acabo de mostrar. Si anteriormente hubiera comprado esas pinzas, pues bueno, me hubiera ahorrado el gastar en todas ellas. Aunque algunas de ellas tienen algunos tipos de ventaja un poco particulares, pues bueno, las que tengo aquí abajo son las que más utilizo, o las que les mostré anteriormente son las que más utilizo, y rara vez utilizo alguna de ellas. Por ejemplo, estas las utilizo cuando las pinzas azules que les mostré no caben, o estas, pero en lo particular les recomiendo unas pinzas de corte y unas para pelar cable. Ahora, amigos, otra herramienta que les quisiera recomendar, si es que tenemos el presupuesto, si estamos comenzando, es una herramienta como esta, que es una herramienta para cortar cableado grueso, ya sea un calibre 4, ya sea un calibre 0, un calibre 00. Pues bueno, nos vamos a encontrar con la dificultad de cortarlo. Cuando yo empecé utilizaba estas pinzas que tienen aquí, bueno, son más bien unas tijeras como de jardinería. Las utilizaba y me servían bastante bien para lo que es calibre 8, calibre 4, etcétera. Pero ya para un calibre 0 ya no funcionan. Entonces son aquí cuando entran este tipo de pinzas que las verdad cortan el cable como mantequilla. Aquí en pantalla tengo un calibre 0. Vamos a intentar cortarlo con estas, que son las que yo utilizaba anteriormente. Y como ven, estoy haciendo presión, no lo terminan de cortar el cableado. Sí logra perforarlo, dañarlo, pero no cortarlo. Vamos ahora a utilizar las otras pinzas que les menciono, que son estas. Vamos a agarrar el cableado y como mantequilla lo cortan fácilmente. Entonces es otra recomendación. Si vamos a cortar mucho cableado, esas pinzas les ayudarán bastante. Como les comentaba, amigos, estas pinzas amarillas hacen el trabajo de todas estas y de una manera mucho más fácil, ya que son automáticas. Como ven, en esta nosotros tendremos que meter el cableado y nosotros mismos hacer la fuerza para pelar el cable. Vamos a hacer un ejemplo con esta. Por ejemplo, vamos aquí a cortar lo que es el cable azul, o pelar lo que es el cable azul. Meto yo lo que es mi cable azul y tiro del cable. Y listo, ya tengo la punta pelada. Igual que esta pinza funcionan estas dos, solamente que estos tienen la opción de ponchado. Aquí lo que les recomiendo es que utilicen herramienta especializada para cada cosa. Es decir, unas pinzas de ponchado como estas tienen mucha más presión y dejan el ponchado mucho más perfecto que cualquiera de estas. De igual forma también estas tienen para ponchar, para cortar, pero hay que utilizarla para lo que es pelar el cable automáticamente. Que es básicamente tomamos el cable y así de fácil ya está pelado. Solamente lo tiramos
y listo, ya tenemos nuestro cable pelado. Entonces yo lo que les recomiendo es básicamente unas pinzas automáticas, si es que nos podemos dar ese gasto para no gastar más adelante en unas. Las que les recomendé desde un principio, amigos, eran estas, las de ponchado y las de corte. Las de corte, esas son de corte para cable delgado, como puede ser este 14 hasta un 10, fácilmente los corta, y el ponchado es perfecto con ese tipo de pinzas. A lo que les quería decir, o a lo que me refería con esto, es que aunque tengamos las mejores herramientas corte, estas pinzas no dejan de ser grandes y en algunos lugares no nos sirven por lo mismo, por el tamaño. Entonces, aunque tengamos una muy buena herramienta, pues vamos a necesitar siguiendo tener pinzas de corte un poco más pequeñas o todavía más pequeñas como estas. Esto, bueno, lo que yo les quiero decir, o la recomendación es que, bueno, estas son las que yo más utilizo, aparte estas solo en pocas ocasiones, por lo tanto es la recomendación que traten de comprarse las mejores posibles. Seguimos con el video, amigos, y otra herramienta que es sumamente básica son las herramientas o las cuñas plásticas para quitar los plásticos, los moldes sin dañarlos. En esta ocasión, pues bueno, tenemos en pantalla varias de ellas. Estas son las más económicas, después siguen estas y después estas, hasta llegar a los sacagrapas de metal. Pero los sacagrapas muchas veces nos utilizamos, como ven, esta función de sacagrapas como esta. Pero bueno, las plásticas las recomiendo 100% para desmontar plásticos, molduras, y las de metal las recomiendo 100% para las grapas de las puertas, ya que nos facilitan el trabajo. Como se los recomiendo, son cuñas baratas, son cuñas de plástico, pero que no deben de faltar a la hora, o son sumamente básicas a la hora de que deseamos empezar en esto de la instalación de Car Audio. Como se los comento, estas son sumamente básicas. En el canal tenemos videos especializados en ellas, en muchas de las instalaciones las utilizamos, y podemos empezar con estas, con un juego básico que va desde los 100 pesos hasta ya ir avanzando un poco más a comprar un juego más completo, otras más costosas. No olvidar pasar por las de metal, y ya hasta podemos tener ya después un juego más completo, que es como este que tengo aquí en pantalla, que es básicamente, son sacagrapas de metal, pero ya son sacagrapas de diversos tamaños. Este sacagrapas, pues bueno, es muy largo. Tenemos este que es como el que les acabo de mostrar, el tamaño que les acabo de mostrar. Tenemos este otro, por ejemplo, que ya es en gancho o en forma para poder sacar la grapa más fácil, etcétera, ¿no, amigos? Entonces lo que yo les recomiendo básicamente es empezar por lo menos con las de plástico. Otra de las herramientas que son sumamente básicas y que vamos a necesitar para empezar a instalar, o desde un principio, va a ser un taladro. Aquí en pantalla tenemos desde taladros hasta atornilladores de impacto. Pero yo lo que les recomiendo, o lo que no puede faltar a la hora de empezar a instalar, es un taladro, sea cual sea. Este que tenemos aquí es un taladro eléctrico. La ventaja de este, pues bueno, es que no tenemos que cargar su pila y tiene pues mucha más potencia que estos que tenemos aquí. Este taladro fue con el que yo empecé. De hecho, en el canal, cuando hicimos la primera instalación de El Bora, aquí con este taladro fue con el que empezamos, con el que hicimos todo. La verdad es una maravilla, me gusta mucho y por eso todavía lo conservo. Ha tenido ya muchos años conmigo, nunca me ha fallado. La desventaja de esto, pues bueno, es que al solamente tener uno, tenemos que estar, si vamos a perforar y luego a poner una pija, algún tornillo, tenemos que estar cambiando la broca. Yo por eso más que nada fue que compré ya otros. Para el taladro electrónico solamente, o el que va conectado a la luz, lo utilizo solamente cuando es una perforación de largo tiempo, o que es muy dura la lámina o lo que voy a perforar. Y estos ya los utilizo, los que son atornilladores de impacto, que son estos dos, los utilizo para poner tornillos o pijas. Y este es el que utilizo para perforar, que es básicamente un taladro. Y estos son los atornilladores de impacto, que aunque parezcan que tienen la misma función, no tienen la misma función. Pero yo lo que les recomiendo para empezar es un taladro o un atornillador de impacto. Los dos pueden hacer la misma función, pero es básico eso, un taladro o un atornillador de impacto, lo que ustedes quieran, es básico para comenzar. Otra herramienta que es sumamente básica para empezar a la instalación del Car Audio es una sierra caladora. Con esta también fue con la que hicimos la instalación del Bora, totalmente la hicimos con una sierra caladora. No contábamos con sierra de mesa, no contábamos con router, etcétera. La hicimos totalmente con una caladora, es de la marca Black & Decker, es 100% casera. Esta caladora no supera los 400 pesos, 500 pesos en el mercado mexicano. Y la verdad es una herramienta que no puede faltar, porque con ella podemos hacer cortes de madera, podemos hacer cortes en curva sobre la madera. Entonces es una herramienta que no puede faltar y es sumamente básica. Otra de las herramientas que a mi consideración no nos puede faltar a la hora de empezar a instalar es un multímetro. Aquí a mi izquierda tenemos un multímetro económico y aquí a la derecha tenemos un multímetro ya un poco más costoso, pero la verdad los dos nos van a servir para la misma función. Este tiene un poco más de comodidad al ser autorrango, este no es autorrango, pero los dos nos van a servir para medir voltajes, para medir impedancias, para medir continuidad, etcétera, ¿no? Nos sirven, creo que es una herramienta sumamente básica. Aquí en el canal tenemos ya un video especializado solamente en el multímetro, en todas las funciones o en algunas de las funciones que nos sirven para desarrollarnos o ayudarnos en nuestro trabajo de instaladores de Car Audio. Entonces, esta es otra herramienta que a mi consideración es sumamente básica para iniciar en esto. Y como hace unos momentos, amigos, les mencioné que eran sumamente
sumamente básicos lo que son los desarmadores. Algo que para mí también, o que yo considero que es sumamente básico, por lo menos para empezar, son las puntas Torx. Esto creo que también es sumamente básico, sobre todo ya en los carros actuales. La mayoría de los carros, toda su tornillería viene con tornillería Torx, lo que es desde las puertas, lo que es para quitar los autoestéreos. Por eso es una herramienta que no puede faltar. Estas puntas las podemos conectar tanto a un desarmador, a un taladro que les acabo de mostrar, etcétera, ¿no? Entonces las puntas son esenciales. Aquí tenemos unas que ya vienen un poco más largas, que son estas son más chicas, que como ven se colocan en los dados y ya los podemos conectar en matracas o en extensiones para el taladro. Y estas que también ya son un poco más grandes, que por ejemplo estas ya nos sirven para desconectar lo que son los asientos, para quitar los cinturones de seguridad. Entonces son sumamente básicas e indispensables. Por eso es que las pongo aquí como en la herramienta más básica que podemos tener al empezar en esto de la instalación de carga audio. Una de las herramientas que yo considero que son sumamente básicas para empezar en esto de instalación, amigos, son matracas. Matracas porque nos van a ayudar con dados para desde desconectar los cables de la batería de nuestro automóvil hasta, como les digo, poder conectar o utilizar las puntas Torx. Pues bueno, solamente vamos a tener que utilizar nuestra matraca, le conectamos la punta Torx y listo, ya podemos utilizar la punta Torx para desatornillar, obviamente con una extensión o depende de cómo lo necesitemos. Aquí lo que yo les puedo recomendar es que en vez de que tengan matracas, las matracas tienen diferente entrada, depende del tamaño del mismo, o también depende del tamaño del dado, perdón. Existen matracas como esta, que son matracas dobles, las cuales tienen una punta, o sea, por decirlo, la chica, la mediana, y necesitamos la grande. Entonces esto nos ayuda básicamente a poder utilizar desde, ya les dije, puntas Torx hasta dados, también para poder quitar los asientos de seguridad, lo que son las terminales de la batería, etcétera. Son cosas, o que yo considero a mi consideración, que no puede faltar una matraca. Otras de las herramientas que a mi consideración son sumamente básicas para empezar a instalar, o que no pueden faltar a la hora de instalar, son llaves Allen. Son como esas que tenemos aquí en pantalla. Esto más que nada, sobre todo, nos sirve a la hora de conectar el cableado a nuestros amplificadores. Es donde yo más me topo que existen amplificadores que se atornilla el cable con llave Allen. Por eso es que no pueden faltar, ya que sin ellas, pues bueno, nos dificulta mucho la tarea de instalar. Son baratas, existen juegos como este que cuestan 25 pesos, hasta ya un juego un poco más caro, pero son sumamente básicas y no pueden faltar en nuestra herramienta a la hora de instalar. Que a lo mejor se les puede hacer algo muy tonto o que no lo consideren como una herramienta, pero a mí me sirve mucho, es tener un bote o un vaso lleno con lápices, plumas, colores, etcétera. Esto para la hora, sobre todo a la hora de fabricación, de hacer cortes en madera, puedo estar sacando lápiz o tener lápiz a la mano rápidamente, sobre todo para hacer las medidas, los cortes, los trazos, ya que bueno, yo soy muy descuidado a la hora que siempre que estoy fabricando agarro el lápiz y ya no lo encuentro. Entonces siempre tengo lápices a la mano suficientes para poderlos perder y seguir sacando lápiz sin tener ningún problema o duda. Entonces yo por eso les recomiendo también un recipiente en el cual podemos tener todo lo que son lápices, plumones, colores, para que no nos falte a la hora de hacer marcadores, de hacer medidas, etcétera. Y bueno, amigos de YouTube, este es un video sumamente básico, me lo han pedido bastante, espero que haya sido de su agrado. De igual forma, si quieren que haga una segunda parte ya con herramienta ya más específica o con otro tipo de herramienta que también utilizo, como ya puede ser la mesa de router, la sierra de mesa, otros tipos de técnicas que yo utilizo sobre todo para ya la fabricación de audio o la fabricación en car audio, la integración ya es un poco herramienta un poco más compleja, más especializada, a las fresas, a las plantillas, etcétera. Aquí déjenme en los comentarios, yo con todo gusto lo hago. Este video, la verdad, pues traté de ser lo más específico, traté de resumir también lo mayor posible, ya que pues bueno, existe una infinidad de herramientas que nos sirven a la hora de instalar. Desde simplemente hay herramientas que ni siquiera son específicas para, no sé, uso automotriz, que son específicas a lo mejor para cocina, pero que nos pueden servir a la hora de instalar, etcétera, ¿no? Herramientas como pistolas de clavos para la fabricación de cajones, el resistor especial para los cajones, etcétera. Y pues bueno, amigos, hasta aquí este video, espero que haya sido de su agrado. Si fue así, por favor dejen su pulgar arriba y nos vemos hasta la próxima.